Bienvenidos a la Asamblea de Caldas. Tome asiento ordenado. El silencio es fundamental para el correcto desarrollo de la sesión. Por lo tanto, los invitamos a apagar o silenciar el teléfono móvil. Recuerde no hablar durante la sesión. Está prohibido consumir alimentos y bebidas. No se deben dar votos de aplauso o de censura respecto de actos oficiales. Si vas a salir del auditorio, que sea en orden y con tranquilidad. En caso de emergencia, recuerde dirigirse por la recta de evacuación que está debidamente señalada. Gracias por acompañarnos y recuerde que somos la Asamblea de la Gente. Muy buenos días a los honorables diputados que asisten hoy de manera presencial acá en el recinto de la Asamblea, a los funcionarios del gobierno, miembros del Consejo Departamental de Juventud, a los diputados que se encuentran conectados en la plataforma de manera virtual, medios de comunicación, personas que nos siguen por las redes sociales. Señor secretario, vamos a dar inicio a la sesión mixta de hoy, miércoles 29 de octubre del 2023. Le pido el favor llamar a lista y verificar el quórum. Con todo gusto, señor presidente, siendo las 11:05 AM, procedo a hacer el llamado a lista y verificación de quórum en la plenaria de la Asamblea Departamental de Caldas, dejando constancia de que es una sesión mixta de la Asamblea aprobada por la mesa directiva, siendo las 11:05, como ya lo mencioné, del miércoles 29 de noviembre de 2023, procedo a hacer el llamado a lista. Diputado Jorge Hernán Aguirre González. Buenos días para todos y todas. Presente. Diputado John Freddy Arenas Monsalve. Diputado John Freddy Arenas Monsalve. Buenos días, presente. Diputado Ron Alberto Bedoya Cadavid. Diputado Ron Alberto Bedoya Cadavid, ¿nos escucha? Presente. Diputado Diego Cardona Arango. Diputado, quedó registrado, tranquilo. Diputada Marisabel Gaviria Calderón. Buenos días, presente. Diputado Camilo Gaviria Gutiérrez. Presente. Diputado Rubén Darío Giraldo Sepúlveda. Presente. Diputado Andrés Fernando Chaparro Echeverri. Presente. Diputado Mauricio Londoño Jaramillo. Presente. Diputada Jessica Silvana Quiroz Hernández. Presente. Diputado Carlos Hernán Serna Trejos. Presente. Diputado Oscar Alonso Vargas Jaramillo. Diputado Oscar Alonso Vargas Jaramillo. Presente. Buenos días, presente. Diputada Jacqueline Vélez López. Presente. Diputado John Diego Villegas Marín. Presente. Señor presidente, 6 diputados presentes de manera virtual, 8 diputados en el recinto de sesiones de la Asamblea Departamental de Caldas, configurándose de esta manera el quórum deliberatorio y el quórum decisorio. Señor secretario, sírvase por favor leer el orden del día para ponerlo en consideración de la plenaria. El siguiente es el orden del día propuesto para la sesión plenaria de hoy miércoles 29 de noviembre de 2023.
Hora 11:05 AM. Primero, llamada lista y verificación del quórum. Segundo, himno al departamento de Caldas. Tercero, proposiciones y asuntos varios. Cuarto, segundo debate, proyecto de ordenanza número 104, por la cual se autoriza al gobernador de Caldas para que asuma obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras excepcionales. Diputado ponente, Carlos Hernán Sernatrejos. Quinto, observaciones al Plan de Desarrollo Unidos es Posible, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1757-2015. Doctor Carlos Anderson García Guerrero, secretario de Planeación. Sexto, presentación Consejo Departamental de Juventudes, en cumplimiento de la Ley 1885 de 2018, artículo 50. Séptimo, lectura de correspondencia. Andrés Fernando Chaparro Echeverri, presidente. Luis Fernando Batiño Vargas, secretario general. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Se coloca en consideración el orden del día leído, se abre la discusión. Me informa, por favor, señor secretario, si de pronto en la plataforma alguno de los diputados está pidiendo la palabra. Señor presidente, en la plataforma no existe ningún diputado que evidencie algo contrario al orden del día previamente leído. Se cierra la discusión. ¿Aprueban el orden del día? Es aprobado el orden del día, señor presidente. Continuemos, señor secretario, con el orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Ya se hizo el llamado a lista, existiendo quórum deliberatorio y quórum decisorio. Segundo, himno al departamento de Caldas. Viva Caldas, espléndida comarca, de virtudes glorioso caudal, de Colombia modelo que marca el compás de su marcha triunfal. De Colombia modelo que marca el compás de su marcha triunfal. Descendientes de casta bravía, de los Andes magnífica luz. Somos raza donde arde la vida, con destellos de ciencia y salud. Somos raza donde arde la vida, con destellos de ciencia y salud. Viva Caldas, espléndida comarca, de virtudes gloriosa caudal, de Colombia modelo que marca el compás de su marcha triunfal. De Colombia modelo que marca el compás de su marcha triunfal. Salve Caldas, comarca pionera, de progreso fecundo vergel. Salve cuna de raza procera, de Colombia parcela más fiel. Salve cuna de raza procera, de Colombia parcela más fiel. Viva Caldas, espléndida comarca,
Continuemos, señor secretario, con el orden del día. Tercer punto del orden del día, proposiciones y asuntos. Tercer punto del orden del día, proposiciones y asuntos varios, señor presidente. No tenemos proposiciones radicadas en la Secretaría de la Asamblea. Tiene la palabra el diputado Mauricio Londoño. Gracias, presidente. No es para que el secretario certifique si el gobierno ya radicó alguna ordenanza para que acabe con el mico que nos metió en la ordenanza de los traslados presupuestales, porque hasta mañana es 30, mañana se acaba esto, entonces a ver si radico el respectivo denuncio o qué es lo que sigo haciendo. Gracias, presidente. Señor presidente, con su venia, al día de hoy tenemos en curso dos proyectos de ordenanza, el que está para consideración el día de hoy, el número 104, que es el que trata de vigencias futuras excepcionales, y el otro proyecto que es el de política pública de trabajo decente y digno. Esos son los proyectos que en el momento puedo certificar se encuentran en curso en la Asamblea Departamental. Continuemos, señor secretario, con el orden del día. Cuarto, segundo debate del proyecto de ordenanza número 104, por la cual se autoriza al gobernador del departamento de Caldas para que asuma obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras excepcionales. Al respecto me permito informarle a la plenaria, a los honorables diputados, que el proyecto en discusión, el diputado ponente es el doctor Carlos Hernán Serna Trejos, quien dentro de los términos establecidos en el reglamento interno de la corporación, ordenanza 922, radicó su ponencia y esta fue previamente divulgada a cada uno de los integrantes de la corporación, señor presidente. Se coloca, vamos a dar inicio entonces al segundo debate del proyecto de ordenanza número 104, por el cual se autoriza al gobernador de Caldas para que asuma obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras excepcionales. Vamos a colocar en consideración la ponencia presentada por el honorable diputado Carlos Hernán Serna. Se abre la discusión. No. Tiene la palabra el diputado Carlos Hernán Serna. Buenos días para todos, presidente, buen día, gracias a los demás compañeros. En la comisión no hubo alteraciones, pues no hubo modificaciones. La idea es poner en consideración el proyecto de ordenanza, ya que es un proyecto muy importante. Es la alimentación para los niños del departamento de Caldas por un valor de 43.000 millones. Y la idea es que la segunda semana de enero ya, o la tercera, cuando entren los niños a estudiar y los jóvenes de los colegios, ya esté el proyecto, esta ordenanza como tal, ya como se puede decir, como tenga la iniciativa de iniciar apenas entran los niños al colegio. Por eso pues se presenta en el mes de diciembre, decirle a los caldenses que así la Duma departamental les cumple a los caldenses para poder que los niños tengan la comida, esta alimentación para jóvenes de colegios y escuelas. Decirle a todos los diputados que gracias por apoyar una iniciativa que es fundamental para el tema educativo en el departamento de Caldas. Gracias, presidente. Continúa la discusión de la ponencia del proyecto de ordenanza número 104. Anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Aprueban los honorables diputados la ponencia presentada por el honorable diputado Carlos Hernán Serna. Por favor, voto nominal, señor secretario. Votación nominal para la ponencia del proyecto de ordenanza número 104 en segundo debate, presentada por el diputado Carlos Hernán Serna Trejos. Vota sí, la aprueba; vota no, la niega. Inicio entonces con el llamado a lista. Los diputados que se encuentran de manera virtual, por favor, estar atentos. Diputado Jorge Hernán Aguirre González.
Voto sí. Diputado John Freddy Arenas Monsalve. Voto sí. Diputado Hernán Alberto Bedoya Cadavid. Sí. Diputado Diego Cardona Arango. Voto sí. Diputada María Isabel Gaviria Calderón. Voto sí. Diputado Camilo Gaviria Gutiérrez. Sí. Diputado Rubén Darío Giraldo Sepúlveda. Sí. Diputado Andrés Fernando Chaparro Echeverri. Voto sí. Diputado Mauricio Londoño Jaramillo. Sí. Diputada Jessica Silvana Quiroz Hernández. Sí. Diputado Carlos Hernán Serna Trejos. Voto sí. Diputado Oscar Alonso Vargas Jaramillo. Voto sí. Diputada Jacqueline Vélez López. Sí. Diputado John Diego Villegas Marín. Sí. 14 votos por el sí, señor presidente. Se ha aprobado por unanimidad la ponencia para segundo debate del proyecto de ordenanza número 104. Se coloca en consideración el proyecto de ordenanza número 104, por la cual se autoriza al gobernador de Caldas para que asuma obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras excepcionales. Se abre la discusión, continúa la discusión. Señor secretario, ¿me confirma por favor si de pronto algún diputado que esté conectado a la plataforma ha solicitado la palabra? ¿Algún diputado de la plataforma? No, señor presidente, no hay manifestaciones para uso de la palabra en la plataforma. Continúa la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. Por favor, con voto nominal, señor secretario, aprueban los honorables diputados el proyecto de ordenanza. Votación nominal para el proyecto de ordenanza número 104 en segundo debate. Vota sí, lo aprueba, vota no, lo niega. Diputado Jorge Hernán Aguirre González. Voto sí. Diputado John Freddy Arenas Monsalve. Voto sí. Diputado Hernán Alberto Bedoya Cadavid. Sí. Diputado Diego Cardona Arango. Sí. Diputada María Isabel Gaviria Calderón. Voto sí. Diputado Camilo Gaviria Gutiérrez. Sí. Diputado Rubén Darío Giraldo Sepúlveda. Voto sí. Diputado Andrés Fernando Chaparro Echeverri. Voto sí. Diputado Mauricio Londoño Jaramillo. Sí. Diputada Jessica Silvana Quiroz Hernández. Sí. Diputado Carlos Hernán Serna Trejos. Voto sí. Diputado Oscar Alonso Vargas Jaramillo. Voto sí. Diputada Jacqueline Vélez López. Sí. Diputado John Diego Villegas Marín. Sí. Señor presidente, con 14 votos positivos, es decir, por unanimidad, aprueba la plenaria el proyecto de ordenanza número 104 en segundo debate. ¿Quieren los honorables diputados que el proyecto de ordenanza número 104 se convierta en ordenanza departamental? Se abre la discusión, continúa la discusión. Señor secretario, certifíqueme si por favor en la plataforma hay algún diputado que solicite el uso de la palabra. Señor presidente, en la plataforma no hay solicitudes del uso de la palabra para efectos de la pregunta por usted formulada. Se cierra la discusión. Por favor, de manera nominal, votar si quieren que el proyecto de ordenanza se convierta en ordenanza departamental. Se encuentra en consideración la pregunta de si la plenaria quiere que el proyecto de ordenanza número 104 pase a sanción y posterior promulgación, si es del caso, por parte del señor gobernador como ordenanza del departamento. Vota sí, vota afirmativamente la pregunta, vota no, la niega. Diputado Jorge Hernán Aguirre González. Voto sí.
Diputado John Freddy Arenas Monsalve. Voto sí. Diputado Ranalberto Bedoya Cadavid. Diputado, por favor, repite el voto. Sí. Diputado Diego Cardón Arango. Sí. Diputada María Isabel Gavira Calderón. Voto sí. Diputado Camilo Gavira Gutiérrez. Sí. Diputado Rubén Darío Giraldo Sepúlveda. Voto sí. Diputado Andrés Fernando Chaparro Echeverri. Voto sí. Diputado Mauricio Londoño Jaramillo. Sí. Diputada Jessica Silvana Quiroz Hernández. Sí. Diputado Carlos Hernán Serna Trejos. Voto sí. Diputado Oscar Alonso Vargas Jaramillo. Voto sí. Diputada Jacqueline Vélez López. Sí. Diputado John Diego Villegas Marín. Sí. Señor presidente, con 14 votos positivos, es decir, por unanimidad, si quiere la plenaria que el proyecto de ordenanza número 104 sea ordenanza del departamento de Caldas. Continuemos con el orden del día, señor secretario. Quinto punto del orden del día, observaciones al Plan de Desarrollo Unidos es Posible en cumplimiento de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1757 de 2015. Señor presidente, se encuentra en el recinto de la Asamblea el doctor Carlos Anderson García Guerrero, secretario de Planeación, quien conforme a lo aprobado el día de ayer está en plena disposición para dar respuesta a los corporados. Si previamente usted lo considera, deben hacer uso de la palabra los demás corporados para presentar sus observaciones en el marco de la normatividad previamente citada. Quiero preguntarle a los diputados, vamos a abrir un minutico para hacer solicitud de intervención. El día de ayer los diputados de oposición y los diputados declarados en independencia tenían la oportunidad, en oposición, perdón. Hoy pues también se le va a conceder el uso de la palabra a cualquier diputado. Quiero preguntarle, señor secretario, si para las observaciones al Plan de Desarrollo Unidos es posible en cumplimiento de lo establecido con el artículo 57 de la Ley 1757-2015, ¿hay algún diputado inscrito que desee intervenir para hacer las respectivas observaciones? Señor presidente, no hay manifestación alguna de solicitud del uso de la palabra en este punto del orden del día. Igualmente en el recinto tampoco se evidencia solicitud del uso de la palabra. Sí, la ha solicitado el honorable diputado Camilo Gaviria. Tiene el uso de la palabra, honorable diputado. Presidente, yo simplemente quiero hacer una voz de protesta de lo que fueron estas ordinarias. No se hizo el trabajo y aquí quedaron pendientes debates que nos habían comprometido ustedes tan importantes como el desastre del programa de vivienda, como el desastre de lo que ha pasado en infraestructura, que no nos dio una oportunidad para denunciar lo que está pasando con el contrato de Leín Samaná, que esas eran las dos secretarías con mayor grado de irregularidades, y quiero hacer una voz de protesta por eso. Muchas gracias. Invitamos al señor secretario de Planeación, Carlos Anderson García Guerrero, para que por favor dé respuestas a las reflexiones e inquietudes solicitadas el día de ayer por el vocero de la bancada del Partido Liberal, el honorable diputado Jorge Hernán Aguirre. Usted conoce, señor secretario, la dinámica acá de las sesiones. Esta mesa directiva le va a conceder 20 minutos para dar la respuesta. Si usted requiere más tiempo, esta mesa directiva se lo concederá.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días para todos y todas, honorable asamblea, mesa directiva, compañeros de gabinete, de la gobernación de Caldas, equipo de trabajo y todas las personas que nos escuchan. Bueno, haciendo referencia a lo que fue la sesión del día de ayer y lo del día de hoy, pues aunque hoy no hubo, digamos, intervenciones o preguntas, en ese orden de ideas me quiero referir entonces a dar respuesta a las preguntas formuladas por el honorable diputado Jorge Hernán Aguirre, y quiero detenerme y tal vez me voy a tomar los 20 minutos o tal vez un poquito más para dar respuesta uno a una de las preguntas y haciendo énfasis por cada secretaría, entendiendo que además la mayoría de las preguntas estaban asociadas directamente con la ejecución presupuestal de la actual vigencia. Entonces, yéndome en ese orden de ideas, el honorable diputado nos preguntaba por la ejecución y las diferencias, digamos, que hay con corte a la fecha del informe versus lo que hoy se presenta, versus lo que realmente se está quedando sin ejecutar en la administración departamental. Entonces quiero empezar por la Secretaría de Agricultura y quiero hacer énfasis entonces en que efectivamente el informe que ustedes muy juiciosamente se leyeron, principalmente usted, diputado, pues que se tomó la tarea de formularlos las preguntas, pues evidencia de que se leyó cada una de las tablas de ejecución ahí consignadas en este informe. Entonces, quiero contarle que efectivamente la Secretaría de Agricultura, y vamos a hacer un comparativo para todas las secretarías, lo que se presentó en el informe, que de alguna manera, claro, hay unos indicadores, unos porcentajes que es normal que generen algún tipo de inquietud, versus lo que hoy tenemos, y esto lo voy a hacer para simplemente dar un parte de tranquilidad frente a esa ejecución presupuestal. La Secretaría de Agricultura entonces, para la fecha, sigue teniendo un presupuesto definitivo de 4.150 millones de pesos, lo mismo que se consignó entonces en el informe, y para la fecha del informe tenía una ejecución presupuestal del 85%, que equivale a 3.564 millones. Honorable diputado, con corte al día de ayer, 28 de noviembre, la Secretaría de Agricultura, entendiendo que sigue teniendo la misma asignación presupuestal, su ejecución entonces pasa del 85% al 95%. Ese 5% no ejecutado equivale a hoy a 212 millones de pesos, de los cuales, o más bien, de esos 212 millones de pesos, ahí digamos que había un recurso para una planta de beneficio animal, previendo un colchón por una posible adición que se requiriera en alguna de las plantas que hoy están en ejecución. Finalmente no fue necesario, 120 millones de pesos para ello, también otros 35 millones de pesos para un proyecto con comunidades indígenas que tampoco se ejecuta, y 47 millones de pesos de saldos de contratos de prestación de servicios. Entonces, de ahí se da que los 212 millones de pesos que tengamos sin ejecutar a la fecha, de todos modos, la Secretaría, así cerrara el presupuesto con corte ayer, tendría una ejecución entonces superior al 95% de ejecución. La Secretaría de Cultura, para la fecha del informe y para la fecha del dato que les voy a dar, el informe entonces con corte a octubre versus a la fecha del día de ayer, entonces la Secretaría de Cultura sigue teniendo la misma asignación presupuestal, 4.968 millones de pesos. Para la fecha del informe tenía una ejecución del 93.1%, equivalente a 4.623 millones de pesos. Para la fecha del 28 de noviembre ya presenta una ejecución del 98%, equivalente a 4.968 millones. Sin embargo, lo que corresponde al 2% sin ejecutar es de 97 millones de pesos,
y la Secretaría de Cultura, por lo menos así nos argumenta, que tendrá una ejecución del 100% de estos 97 millones de pesos restantes que corresponden a proyectos de iniciativas culturales que están pendientes a hacer los respectivos pagos a quienes se presentaron a estas convocatorias. Secretaría del Deporte. Secretaría del Deporte entonces presenta a la fecha del informe un presupuesto definitivo de 47.000 millones de pesos. Con corte al día de ayer entonces ya presenta una asignación presupuestal de 30.000 millones de pesos, y eso lo que hace automáticamente entonces es que le suba el indicador de ejecución presupuestal, pasando entonces del 48% al 80%, y el 20% que aún está por ejecutar, que corresponde a 6.142 millones de pesos, básicamente ahí hay 3.700 millones de pesos que no se ejecutarán, que están asociados al proyecto del complejo acuático, no se ejecutarán este año, y 570 millones de pesos que hacen relación a medallería de los Juegos Nacionales que acaban de pasar, hace 4 días que terminaron, 5 días, y están pendiente también la ejecución de un recurso ahí importante para los Juegos Paranacionales que inician también este fin de semana. Entonces, la Secretaría de Deporte tiene una proyección de ejecución presupuestal superior al 90%. Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación, con una asignación presupuestal de 12.298 millones de pesos. Esta asignación no cambia con fecha del informe. No obstante, la ejecución presupuestal para la fecha del informe era del 42%, y con corte al día de ayer supera el 51%. Los 5.997 millones de pesos que a la fecha no han tenido compromiso presupuestal corresponden entonces a 4.400 millones de pesos que están asociados al proyecto Malecón de la Dorada, y 1.170 millones de pesos que son recursos del crédito que estaban asociados a un proyecto de internet rural, el cual no se pudo llevar a cabo porque básicamente los tiempos no dieron, dado que dependíamos de unos convenios con Comité de Cafeteros y por ley de garantías no se alcanzó a firmar el convenio. En ese orden de ideas, la Secretaría de Desarrollo Económico, aún así, de los 5.900, tiene proyectado ejecutar en los próximos días, hay RPCs ya digamos que en expedición, por alrededor de 3.000 millones de pesos, y en ese orden de ideas entonces la Secretaría proyecta una ejecución superior al 70%, finalizando entonces la vigencia. Secretaría de Desarrollo Social, es una secretaría con una asignación presupuestal, no cambia desde el informe a la fecha, de 14.623 millones de pesos. Para la fecha del informe tenía una ejecución presupuestal del 96.2%. Para este momento la Secretaría ya presenta una ejecución del 99%, el 1% corresponde a 63 millones de pesos, los cuales no se ejecutarán, que corresponden a saldos de prestaciones de servicios. Aquí asocio de una vez una respuesta a una pregunta que hizo el señor diputado referente a la ejecución física versus la presupuestal. Si bien la Secretaría hoy presenta una ejecución presupuestal bastante significativa, la ejecución física a la fecha está por encima del 52% y tiene una explicación, y es que la Secretaría, gran parte del recurso que ejecuta este sector tiene que ver con convenios administrativos con los diferentes municipios que corresponden a la operación de los centros día, que son superiores a los 5.000, 6.000 millones de pesos provenientes de la estampilla Pro Adulto Mayor. Estos recursos, si bien se ejecutan con las alcaldías, pues las alcaldías, cuando se finaliza el convenio, entonces hacen llegar las evidencias de la ejecución a la Secretaría, y esta a su vez hace llegar estas evidencias a la Secretaría de Planeación, consolidando entonces la ejecución de los contratos o de los convenios interadministrativos, por lo que entonces esperamos con corte antes del 15 de diciembre poder tener ya un consolidado de la ejecución física de la Secretaría de Desarrollo Social. No obstante, lo que proyectamos ahorita en ejecución física es superior al 85%.
Entonces, con eso quiero aclarar de pronto o responder a la pregunta que nos hacía el señor diputado frente a lo físico presupuestal. Secretaría de Educación. Secretaría de Educación, para la fecha del informe y el concorte de ayer, el presupuesto asignado no cambia, sigue siendo los 454.000 millones de pesos. Para la fecha del informe presentaba una ejecución presupuestal del 74.5%, a la fecha de ayer ya tiene una ejecución superior al 85% y el 15% que no se ha ejecutado corresponde a 66.000 millones de pesos, que básicamente están asociados al pago de nómina de la planta docente. Entonces, antes del 31 de diciembre este recurso será ejecutado y esperamos entonces poder llegar a una ejecución presupuestal del 100% en la Secretaría de Educación. La Secretaría General es una secretaría que para la fecha del informe, señor diputado, presentaba una asignación presupuestal de 2.199 millones de pesos. Para corte del día de ayer presenta una asignación de 2.119 millones de pesos. Hay una diferencia de 80 millones de pesos en reducción y esto corresponde al proyecto de ordenanza que ustedes nos aprobaron hace más o menos 15 días, donde hicimos unos traslados presupuestales para poder entonces llevar recursos para hacer la campaña pedagógica de la consulta popular del área metropolitana. Lo mismo sucede con la Secretaría de Hacienda, a quien se le reduce 400 millones de pesos y planeación 320 millones de pesos para este mismo fin. Volviendo a la Secretaría General, entonces entendiendo que tiene 80 millones de pesos menos en lo asignado frente al informe y corte del día de ayer, tiene entonces una ejecución en ese momento del 74%, hoy una ejecución del 81%, ese 19% corresponde a 407 millones de pesos que se ejecutarán de la siguiente manera: 142 millones de pesos para la fiesta de los funcionarios de la Gobernación de Caldas, también habrá otro recurso para el pago y apoyo a prácticas y por último a todo el tema asociado a salud ocupacional. En ese orden de ideas, la Secretaría General proyecta una ejecución presupuestal del 100% también. Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Gobierno mantiene su asignación presupuestal y para fecha de corte del informe presentaba una ejecución del 96% con corte al día de ayer del 98%, subiendo 2 puntos, y ese 2% equivale a 150 millones de pesos, los cuales se ejecutarán a través de cámaras de seguridad, una mesa que está pendiente con la población víctimas del departamento y unas ayudas humanitarias y unos temas asociados a recompensas. Y en ese orden de ideas la Secretaría entonces proyecta la ejecución de esos 150 millones de pesos pendientes para lograr llegar entonces al 100% de la ejecución presupuestal. Secretaría de Hacienda, como lo mencioné hace un rato, entonces la asignación presupuestal en el informe era de 7.688 millones de pesos, para el corte del día de ayer es de 7.288 con una disminución de 400 millones de pesos y pasando de una ejecución presupuestal del 81% al 89%. El 11% corresponde a 804 millones de pesos que se ejecutarán, 400 millones en campaña anticontrabando ahorita en las fiestas que se vienen decembrinas y 400 millones de pesos que se tenían presupuestados de acuerdo a la apertura de los 2 peajes, pero que finalmente no se hizo. Entonces la Secretaría procederá a hacerse una reducción presupuestal y en ese orden de ideas lograría entonces tener una ejecución cercana al 99% del presupuesto asignado. Secretaría de Infraestructura, que usted hizo quizás mucho énfasis en esta Secretaría. Para la fecha del informe versus la de ayer, la asignación presupuestal sigue siendo la misma, 118.000 millones de pesos. En ejecución presupuestal para la fecha del informe estaba en un 46%, hoy está en un 50%. Ese 50% no ejecutado equivale a 59.000 millones de pesos, los cuales se ejecutarán de la siguiente manera por proyectos que están en licitación en este momento. Entendiendo que una licitación se demora 45 días hábiles, que algunos están colgados y que de hecho ayer, por ejemplo, se adjudicó uno, que es el denominado Puente del Aguacate o el Puente de la María en Aguadas por 28.000 millones de pesos.
de los cuales 7.000 millones de pesos correspondían entonces a recursos propios de la gobernación, por lo que ahí entra entonces ya a esos 50.000 millones que están pendientes por ejecutar, 7.000 millones de pesos menos por la adjudicación que se hizo el día de ayer a horas de 5 de la tarde más o menos. Pero de esos 50.000 millones de pesos también está pendiente entonces la ejecución de alrededor de 9.500 millones de pesos de unos proyectos asociados a unas placaduellas en comunidades indígenas, de unos recursos que se gestionaron en su momento con la minga indígena y que se bajaron desde el INVIAS y que lograron llegar entonces al departamento y que hoy estamos en proyecto de pliegos en SECOP. De igual forma, 3.200 millones de pesos que se ejecutarán en los próximos días con la compra de predios para el proyecto de la Manuela Aerocafé y también 10.000 millones de pesos asociados entonces a lo que es el Corredor Verde, esto es en Villa María, y por último una licitación de 13.000 millones de pesos que tiene que ver con la rehabilitación de Manizales Mariquita, una rehabilitación de unos puntos que están bastante críticos en este corredor vial nacional. En ese orden de ideas, entonces, de los 50.000 millones de pesos, están en curso en este momento por comprometerse alrededor de 43.700 millones de pesos, logrando entonces así, o por lo menos proyectando así, una ejecución alrededor del 95-98% en ejecución presupuestal. La Secretaría de Medio Ambiente. La Secretaría de Medio Ambiente entonces no cambia su asignación presupuestal frente al informe versus el día de ayer, con corte el día de ayer, pero sí cambia la ejecución presupuestal. Para la fecha del informe estaba una ejecución presupuestal del 37%, hoy presenta una ejecución presupuestal del 58%. El 42% no ejecutado equivale a 4.740 millones de pesos, de los cuales se espera adquirir predios en los próximos días, que ya se hicieron oferta de compra y que están en proceso de notariado en las respectivas notarías de los municipios, predios asociados a la protección de las cuencas hídricas por alrededor de 2.500, 2.700 millones de pesos. En ese orden de ideas, la Secretaría de Medio Ambiente proyecta una ejecución presupuestal con corte a 31 de diciembre de alrededor del 70-75%. Y aquí yo asocio de una vez respuesta a una pregunta que nos hizo frente al tema físico. Es una secretaría que presenta una ejecución física ya o por lo menos superior al 100%, sabiendo que no ha ejecutado el 100% de sus recursos. En ese orden de ideas yo quiero responder y quiero hacer énfasis en que esta secretaría tiene a su cargo también el sector de gestión del riesgo, un sector que en la programación tenía una programación presupuestal y física, digamos, inferior a lo que realmente se ejecutó por el tema de ola invernal, pero también, digamos, un hecho asociado al tema del volcán. Entonces, eso hizo que de alguna manera cambiara significativamente entonces la ejecución presupuestal y la ejecución física, también porque realmente se logró hacer unas gestiones importantes frente a esos dos fenómenos, si los podemos llamar así, fenómenos naturales, ola invernal y volcán, y eso es lo que hace que hoy tengamos un reporte de ejecución física superior a la ejecución presupuestal. No obstante, el recurso que está pendiente por ejecutar, que está asociado a un programa, que es el de la protección de cuencas, realmente este programa tiene un peso muy inferior a los programas asociados a la gestión del riesgo. Entonces digamos que ahí uno puede explicar el por qué la ejecución física tan alta versus la ejecución presupuestal que está en un 60% en este momento. Secretaría de Planeación, entonces, como lo mencioné hace un rato, frente a la asignación presupuestal de corte del informe versus al día de ayer, tienes 320 millones de pesos en la asignación, pasando entonces de 8.348 a 8.028 millones de pesos y pasando entonces con una ejecución presupuestal del 82% versus al 95% del día de ayer. Y ese 5% no ejecutado equivale a 392 millones de pesos, de los cuales aquí hay 150 millones de pesos que se tenían asignados y usted, diputado Jorge Hernán Aguirre,
conoce muy bien el tema de la segregación del corregimiento en Samaná y Norcasia, que ahí hay un tema de, digamos, de una segregación que se quiere hacer. Entonces nosotros habíamos proyectado un recurso de 150 millones de pesos si se requería para hacer algún estudio, digamos, de orden económico, social o lo que se necesitara para poder apoyar este proceso que es de iniciativa de la ciudadanía. Entonces finalmente pues este recurso no se va a ejecutar, son 150 millones de pesos y el resto de recursos están asociados a compras puntuales de equipos de la unidad de sistemas. Entonces estos equipos pues básicamente se compran en pocos días porque se hacen a través de la plataforma de Colombia Compra. Entonces realmente de los 392 millones de pesos lo que se dejará de ejecutar serán 150 millones de pesos, por lo que llegaremos a una ejecución aproximada del 98% finalizada la vigencia. La Secretaría Privada, una secretaría entonces que para la fecha del corte tenía una asignación presupuestal de 5.000 millones de pesos versus a la que con corte el día de ayer es de 6.000 millones de pesos, con una adición de 1.000 millones de pesos que son los que ustedes, honorable asamblea, nos aprobaron para la pedagogía de la consulta popular del área metropolitana. No obstante, la Secretaría entonces para fecha del corte del informe tenía una ejecución presupuestal del 84%, hoy presenta una ejecución presupuestal del 95%, de equivalente ese 5% a 312 millones de pesos por ejecutar, los cuales serán ejecutados con la rendición de cuentas en audiencia pública el próximo 19 de noviembre, a la cual ustedes están cordialmente invitados. Salud. Este sector entonces no presenta modificaciones en la asignación presupuestal, sigue manteniendo los 141.000 millones de pesos y se mantiene también en la ejecución presupuestal versus el día de ayer versus al corte del informe, 71% de ejecución presupuestal y ese 71%, ese 29% equivale a 40.000 millones de pesos, los cuales son recursos para pago de prestación de servicios de salud sin situación de fondo. Entonces, de acuerdo a lo que nos certifica la Dirección Territorial de Salud, ellos pretenden ejecutar estos 40.000 millones de pesos en el mes de diciembre, que son los recursos que van hacia las diferentes ESES, y en ese orden de ideas ellos proyectan una ejecución presupuestal cercana al 100% también. Y por último, Secretaría de Vivienda. Secretaría de Vivienda entonces con una asignación presupuestal de 56.000 millones de pesos mantiene esta asignación y lo que cambia es la ejecución. Entonces con corte al informe tenía una ejecución del 39%, hoy ya presenta una ejecución presupuestal superior al 51% y este 49% que está sin ejecutar equivalen a 27.000 millones de pesos, de los cuales en su mayoría están asociados a 1.000 viviendas, los cuales, según lo que proyecta la Secretaría de Vivienda, serán ejecutados o transferidos a la fiducia una vez el contratista presente entonces informes de avance de ejecución física y ellos esperan entonces, de acuerdo a este cronograma o programación de ejecución física y asociándolo a lo presupuestal, poder entonces desembolsar recursos suficientes para poder llegar a una ejecución presupuestal superior al 70% entonces de los 56.000 millones de pesos asignados a este sector. Con eso entonces también quiero, digamos ahí frente al tema presupuestal, también había unas preguntas referentes a la matriz plurianual, porque la matriz plurianual entonces tenía un corte, digamos, estaba con corte al 31 de diciembre y por qué no más actualizado, y realmente la respuesta, señor diputado, es que el reporte de la ejecución de la matriz, digamos, o por lo menos se descarga de la plataforma CHIP y esta plataforma se actualiza cada 3 meses o tiene cortes cada 3 meses, es trimestral. Entonces por eso, pero además no es que el 31 del tercer trimestre ya esté la información disponible, sino que ellos realmente es el corte, pero la información la generan un mes después. Entonces por eso estamos hablando que es con corte a 31 de agosto realmente la información de la matriz plurianual. Pero también usted nos preguntaba por qué en algunos casos, como por ejemplo la Fuente de Nación y otros, tiene una ejecución del 201%.
Claro, entonces resulta que en la matriz plurianual, en el cuatrienio, se programó mediante esta fuente una ejecución de 133.000 millones de pesos. No obstante, a la fecha ya llevamos a través de esta fuente RPCs o ejecución presupuestal superior a los 268.000 millones de pesos, lo que hace, claro, pues que versus lo programado y ejecutado, pues tenga esa ejecución bastante alta. Y la respuesta, ¿por qué la diferencia? Pues porque lo programado versus lo realmente ejecutado es que se hizo muy buenas gestiones digamos, al nivel nacional, logrando entonces jalonar recursos superiores incluso a los 600.000 millones de pesos, y esto pues gracias a diferentes personas que ayudaron con las gestiones para poder entonces jalonar estos recursos, pero recordemos que aquí estamos hablando es de RPC. Si bien la gestión es de superior a los 600.000 millones de pesos, hoy en RPC tenemos de esa fuente compromisos por 268.000 millones de pesos frente o versus a los 133.000 millones de pesos que se había programado cuando entonces se formuló el plan de desarrollo, y por eso la diferencia tan abrupta de 201% de ejecución presupuestal. Y ya quiero finalizar frente al tema de regalías, que recuerdo que usted hizo alusión a esta fuente de financiación. Entonces recordemos que las regalías funcionan por bienios. Nosotros tuvimos un bienio que fue el bienio 2019-2020, luego el 2021-2022, y este bienio que estamos entonces, que es repartido entre las dos administraciones, la saliente y la entrante, bienio 2023-2024. Frente a este bienio, entonces lo que le correspondió a este gobierno fue una asignación presupuestal de 100.000 millones de pesos, de los cuales a la fecha ya tenemos entonces compromisos por 89.000 millones de pesos, 93.000 millones de pesos, y tenemos entonces pendiente por ejecutar del Sistema General de Regalías 7.000 millones de pesos, los cuales serán comprometidos en los próximos días con licitaciones que hoy ya tenemos en curso. En ese orden de ideas, entonces, la fuente del Sistema General de Regalías de los 100.000 millones del bienio, o por lo menos de lo que le toca de este bienio a esta administración, quedará también con una ejecución presupuestal del 100%, y eso pues gracias a todo un equipo, digamos que de diseñadores de proyectos, de formuladores, pero pues naturalmente con la articulación de las demás secretarías, quienes son los responsables de las iniciativas de los proyectos, y que hoy podemos digamos que contar con orgullo que tenemos un equipo que ha sido capaz de formular proyectos con recursos incluso superiores a lo que realmente tenemos. En conclusión, hoy tenemos un banco de proyectos que tienen un monto superior al recurso que se le asignó al departamento, por lo menos que le correspondió en este bienio. En ese orden de ideas, entonces, tenemos proyectadas una ejecución de regalías del 100%, una ejecución entonces de recursos propios de vigencia superiores también al 90%, y por último dejar énfasis o hacer énfasis en que tendremos entonces un banco de proyectos por lo menos para la siguiente vigencia, el cual estará listo para ser ejecutado si así lo desea la administración entrante. Con esto entonces espero haber dado respuesta a las inquietudes del honorable diputado y quedo atento entonces a cualquier otra intervención. Muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, a usted, presidente, por darme el uso de la palabra. Muchas gracias, señor secretario. Quiero preguntarle al honorable diputado Jorge Hernán Aguirre si quedan resueltas las preguntas u observaciones que tenía el día de ayer, o a cualquiera de los otros diputados si van a hacer el uso de la palabra para preguntar o hacer reflexiones con respecto a la exposición que hace el secretario Carlos Anderson.
secretario, no nos llega de una. Entonces, por eso necesitamos, quienes estamos en la capacitación conectados virtualmente, que Luis Fernando al menos nos resuma lo que se diga por parte de ustedes cuando nos preguntan, aunque en el caso nuestro, y hablando aquí con los diputados liberales, se tomó la siguiente decisión. Escuchamos la intervención del doctor Carlos Anderson, vamos a sacar inclusive el tiempo para escuchar ya en otro momento de manera detenida pues, algunas cifras que más que llamarnos la atención es como para corroborar una información que efectivamente cuando él empieza su disertación pues aclara de que con el transcurso de los últimos 2 meses esas cifras han variado. Pues para no cometer imprudencias me parece que nosotros debemos revisar esas cifras y actualizarlas, pero yo creo que con lo que él ha dicho hoy, con la actualización de cifras que demos nosotros como bancada del Partido Liberal, no solo estamos cumpliendo con el requisito legal, sino también con el tema propio de tratar de sanear algunas inquietudes que tenemos. Conclusión, nosotros ya con esa información que nos da la Secretaría de Planeación sobre los despachos y sobre las inquietudes que tenemos, por el momento yo creo que queda superado el tema. No tenemos ninguna inquietud, ninguna pregunta adicional. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable diputado. Quiero preguntarle al señor secretario si algún otro diputado ha solicitado el uso de la palabra para intervenir. No, señor presidente, no tenemos solicitudes del uso de la palabra ni en la plataforma ni en el recinto de la corporación. Entonces, con eso terminamos la presentación de las respuestas que da el secretario de Planeación Carlos Anderson García sobre las observaciones al Plan de Desarrollo Unidos es Posible. Le pido por favor a el secretario que… Presidente. Tiene el uso de la palabra el diputado Diego Cardona. Ya que el doctor Anderson terminó y dio las explicaciones claras, pues yo sí quiero, distinto a lo que han dicho tanto Anderson como el doctor Aguirre, pronunciarme y referirme al tema de la solicitud que hicimos en días pasados para que aquí en la Asamblea se hiciera el debate sobre la vía del renacimiento, no solamente los contratos pasados, los primeros, el 1 y el 2, los avances y cómo van, sino el último contrato de los 100.000 millones de pesos, porque hoy lo que veo yo es que esto es una vergüenza total para el departamento, para Caldas y para el país, lo que está pasando allí. Aquí no hay claridad de nada, y yo pues que soy una de las personas que más influí para conseguir estos recursos con Félix Chica, entonces quiero que se haga claridad y quiero que este debate se lleve y se haga lo más pronto posible. Ya usted mire a ver para cuándo se va a hacer, porque yo lo que veo es que ya tiene que ser en extras, pero que el debate no se cancele, sino que el debate se haga y que citemos a todos los actores correspondientes para que este debate tenga toda la transparencia y la legalidad que se requiere para darle tranquilidad a las comunidades, porque a mí lo que más me preocupa es que ni siquiera le damos tranquilidad a las comunidades en estos momentos, después de que he insistido tanto personalmente para que le demos informe a las comunidades de los avances de todos estos procesos, y ha sido y no ha sido de la mejor manera. Entonces yo sí pido que por favor hagamos claridad de esto y se pueda llevar a cabo este debate. Señor diputado, como lo anunció el señor secretario de la Asamblea Departamental, en curso hay 2 proyectos de ordenanza que deben discutirse ya en sesiones extraordinarias. Las fechas para las sesiones extraordinarias también lo hablamos acá en una pasada sesión, en la cual le pedimos a ustedes prudencia para la programación de sus respectivas agendas,
que van a ser programadas posiblemente la última semana de diciembre por asuntos de la ley 2200, que es la que nos rige a nosotros como diputados y como departamentos. Yo me comprometo, señor diputado, y eso lo habíamos acordado con usted, yo creo que se le dio un tiempo prudente al contratista, por eso no se ha terminado de programar esta sesión. No me voy a ir de esta presidencia sin haber hecho el respectivo debate. A los contratistas de las vías del Renacimiento, quien es usted, el artífice y uno de los que han liderado este proceso de las vías del Renacimiento con el departamento de Antioquia, yo le pido por favor que al señor secretario de acá de la Asamblea, que por favor el día de hoy le hagamos llegar a la Secretaría de Infraestructura del departamento una solicitud para que cuando se programen las sesiones extraordinarias, sin falta, quede incluido dentro de la programación de ellas la intervención por parte de los contratistas de las vías del Renacimiento. Tiene la palabra, señor presidente, diputado. Gracias. Debe quedar incluido que asista también Invías. Un delegado de Invías, el delegado de Invías departamental o regional, para que esté muy atento aquí en ese sentido. Continuemos con el orden del día, señor secretario. Sexto punto del orden del día, presentación del Consejo Departamental de Juventudes en cumplimiento de la Ley 1885-2018, artículo 50. Vamos a verificar, señor presidente, en el recinto existe o está algún representante del CDJ, del Consejo Departamental de Juventudes. Igual habíamos extendido la invitación de manera virtual. Voy a verificar entonces si se pueden conectar, señor presidente. Damos entonces 3 minutos de receso para revisar si en el recinto hay representantes del Consejo Departamental de Juventud o si se pueden conectar de manera virtual. Señor presidente, me informan, una vez establecida la comunicación con los representantes del Consejo Departamental de Juventudes, que no van a hacer uso del espacio proporcionado por la plenaria de la Corporación, señor presidente. Pido el favor, señor secretario, que quede en el acta y por favor enviarle una carta al Consejo Departamental de Juventudes que nos comuniquen también por escrito que no hicieron uso del derecho al que ellos tienen por el artículo 50 de la ley 1885 del 2018 para hacer presencia y rendir un informe acá en la Asamblea Departamental en una sesión plenaria. Continuemos, señor secretario, con el orden del día. Dejaremos así la constancia, señor presidente. Igual anexaremos las comunicaciones vía mensajería instantánea que reposarán como prueba y quedará entonces en el acta correspondiente, señor presidente. Séptimo y último punto del orden del día, lectura de correspondencia. No tenemos correspondencia radicada en la Secretaría, señor presidente, siendo las 12:08 p.m. ha sido agotado el orden del día. Por no haber nada más que tratar, se levanta la sesión y se convoca para el día de mañana a sesión de clausura, ¿cierto, señor secretario? Así es, señor presidente, programada la sesión de clausura 11 de la mañana. Mañana sesión de clausura de sesiones ordinarias a las 11 de la mañana. No levantamos la sesión entonces.